Vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Hoy terminamos de ver lo referente a la epístola de Santiago, la carta de Santiago. Hoy es el último capítulo, el capítulo 5. Y vamos a ver en esta tarde este tema que es una oración de fe, que está tomada de Santiago 5, 13 al 16. Les pido que vayan a sus Biblias una vez más y ubiquemos este pasaje. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 6. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en esta versión que es la versión 60. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, esto es palabra de Dios. Santiago termina su carta en este capítulo, en este pasaje, con dos temas que se entrelazan y forman uno solo. El primero de ellos es el que tiene que ver con la oración. Hay un énfasis marcado en este pasaje donde Santiago llama a la oración. Hay por lo menos 7 menciones de la misma en este pasaje. De hecho, del versículo 17 al 20 que no leímos, están las otras menciones a la oración que hace Santiago cuando habla de o pone el ejemplo de Elías, por ejemplo. El otro tema que se mezcla o que se une al tema de la oración es el que también Santiago expone, y es el referente al cuidado unos a otros de nuestra vida espiritual. Es el tema que tiene que ver con estar al pendiente de nuestras necesidades, ¿sí? De ver cómo está nuestro estado espiritual y en base a eso estar orando unos por otros, estar cuidándonos de esa forma, cuidar a la iglesia, cuidar a la comunidad de creyentes en este ejercicio de estar al pendiente unos con otros. El primer tema que aborda Santiago, que podemos encontrar en este pasaje, como ya decíamos, es el de la oración. Orar para las diferentes circunstancias de nuestra vida. Dice Santiago, si hay alguien afligido, orar cuando estés triste. ¿Hay algún enfermo o estás enfermo? Orar por esa enfermedad. Cantar alabanzas, dice Santiago, que es en cierta forma también una especie de oración. Cuando cantamos alabanzas a Dios, cuando le adoramos a través de algún himno, estamos también haciendo ese ejercicio de orar de esa forma. Orar unos por otros, dice Santiago. Termina diciendo que la oración eficaz del hombre justo puede hacer muchas cosas. Y es que es algo que sabemos y que no debemos nunca de olvidar. La oración es un arma muy poderosa. De hecho, Santiago lo deja claro en el capítulo 5, verso 16. Y la oración, hermanos, ayuda para todas las circunstancias de nuestra vida, para las buenas y para las malas. Orar significa ir más allá de nuestros propios medios humanos y de esta forma
volcar, esperar en Dios, ¿sí? A que Él haga las cosas. Algo que tampoco debe de dejar de sorprendernos es el hecho de que cuando tú oras a Dios, cuando la iglesia ora a Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Y no solo eso, lo maravilloso es que las escucha y luego las contesta también. Y eso es algo único. Es algo que nada más el creyente que ejerce o tiene este tipo de relación con Dios puede experimentar en su vida. Tú oras a Dios, expones ante Él tu causa, tu situación. Dios escucha tu necesidad, escucha la oración y luego Dios contesta esa oración. Cuando Santiago habla de este cuidado en comunidad que debemos de tener, la iglesia debe de ser esa comunidad que constantemente está orando unos por otros. Hermanos, porque si no fuera así, entonces pasaría de que la oración sería un mero ejercicio nada más de espiritualidad. Pero es a través de la oración que Dios contesta. La oración es el único medio que tú y yo tenemos para comunicarnos con Dios de una forma personal, ¿sí? En ese sentido, Santiago llama a la iglesia, hace un llamado a la comunidad a estar orando unos por otros. Y este tipo de oración que vemos en este pasaje, una oración en comunidad, no sustituye a la rutina que tú tengas de forma personal para orar a Dios. Cada uno tiene una forma de orar. Cada uno de ustedes tenemos una dinámica muy personal de oración. Hay quien lo hace en las mañanas, muy de madrugada. Otros lo pueden hacer en las noches. Ya sea que lo hagas en tu cuarto, encerrado, a solas, o tengas un lugar específico de tu casa. Esa es la oración personal. Pero la oración o llamado que hace Santiago es para que oremos en comunidad como iglesia. Y eso es algo, hermanos, que también tenemos que apuntar, que lamentablemente con el tiempo es una práctica que se ha ido perdiendo. Hay muchos factores que influyen en eso. Uno de ellos es de que vivimos en un individualismo muy marcado. Hay muchos cristianos, muchos creyentes que tienen una relación con Dios sin congregarse en una iglesia, que tienen una relación con Dios pero que están separados y viven su vida de esa forma. No se involucran, no son parte de la iglesia, no buscan el cobijo, el apoyo de la iglesia y viven de esa forma su vida espiritual. El llamado es para que como iglesia, como cuerpo, como comunidad podamos ejercer esa oración. Hay muchos factores que influyen para que no sea así. Y lo vemos ahora, miren, no puedo dejar escapar el momento ni el tema por lo siguiente. Y es que parece ser algo muy recurrente en el comportamiento cristiano. El año pasado, que estaban las cosas muy difíciles por las circunstancias que todos conocemos, la iglesia estaba constantemente en la oración. Había mucha necesidad, había muchas peticiones, había muchas cosas por las cuales orar. Y martes y jueves la iglesia era convocada a estas reuniones de forma virtual, de forma electrónica. Éramos convocados o somos convocados y la iglesia respondía a ese llamado. Pero luego algo pasó o algo está pasando, desafortunadamente o tristemente, que comenzamos a entrar también en otra dinámica, en la dinámica de la relajación, en la dinámica de que como las cosas ya están caminando mejor, como ya las cosas no están tan difíciles, como ya estamos saliendo, pues entonces ya no hay necesidad de volcarnos tanto en oración. Y entonces, ¿qué pasa?
La oración en comunidad, la oración como iglesia, como cuerpo, comienza también a disminuir en número de personas. Y no debería ser así. En tiempos buenos o en tiempos malos, la iglesia tiene que estar orando a Dios. Tú y yo, bajo cualquier circunstancia, debemos de congregarnos a orar en comunidad. Es cierto, nos juntamos un día a la semana, el domingo, para el culto de adoración, pero también el tiempo de oración como iglesia es muy, muy importante. Santiago dice, en ese sentido dice: ¿está afligido alguno de vosotros? ¿Está enfermo alguno de vosotros? Confesaos unos a otros, orad unos por otros. Y es un llamado general. Santiago no está haciendo un llamado en lo particular. Santiago no está haciendo un llamado en lo personal, sino que está involucrando a toda la iglesia. Y es como si hoy nos imagináramos que Santiago está aquí y comienza a hablar de esta forma: ¿hay alguien aquí que esté afligido? ¿Hay alguien aquí que esté enfermo? Orar unos por otros. Y es la invitación. Esa es la invitación a que como comunidad, como creyentes, estemos orando unos por otros. Ahora bien, no solo la oración debe de ser este ejercicio. La adoración. Ahorita en la alabanza o en los himnos, dependiendo, como iglesia estamos adorando al Señor, ¿sí? Cuando el grupo de alabanza está interpretando estos cantos, estas alabanzas, lo hace no para satisfacer un gusto personal, no para ver si te gusta la alabanza. Lo hace porque está adorando a Dios a través de este ministerio. Los chicos que están aquí no nada más son los de la alabanza, son ministros de Dios. Son personas que Dios ha apartado para un servicio muy especial en la iglesia. No vamos a entrar en la discusión si es el ministerio más importante o no. No se trata de eso. Se trata de que quienes ministran desde este lugar están ministrando al cuerpo de Cristo. Pero luego los que están allá, ustedes que están ahí, son parte también de esta adoración. Es cuando la iglesia, la comunidad se une en uno solo para elevar a Dios su alabanza y su adoración. Y repito, puede ser en los himnos, puede ser en la alabanza, como sea. La administración, la confesión, la exhortación, todas ellas son expresiones comunitarias y deben de realizarse en comunidad. Es el preocuparnos unos por otros, es estar al pendiente de las necesidades unos de otros, es cuidarnos unos a otros. Y aquí hay algo muy interesante. Juan Wesley, en los inicios del movimiento metodista, creó lo que se le conoce como las bandas o los grupos de discipulado. Tienen varios nombres, más comúnmente como las bandas, ¿sí? ¿En qué consistían estos grupos? Wesley lo que hacía era juntar a un grupo de personas, una célula, lo que hoy se le conoce como una célula, un grupo de personas, y luego hacía el siguiente ejercicio. Están los mismos voluntarios de hace rato. Vengan, por favor. Bueno, ahora se van a añadir Carlos y Saulo. Vengan también, por favor, hermanos. Vamos a tener esta dinámica muy rápido. Esto es para ilustrar la forma en que antes se tenía este cuidado espiritual. Prometo que es la última vez que lo digo. Voy a hacer la parte de Juan Wesley, ¿sí? Sí, porque ya. Y ustedes no van a contestar nada, no. Yo voy a hacer toda la parte, ¿sale? Bueno. Wesley escribió lo siguiente: esta es mi banda. Es el grupo de personas, es el grupo una banda de cristianos. Sí, no, el recodo, mira. Sí. No.
A ver, siéntense mejor. No se crean. Y estas bandas, Wesley las juntaba, ¿sí? Y luego el propósito de estas bandas, dice Wesley, era reunirnos para cumplir el mandato de Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Wesley toma el versículo de Santiago y lo aplica a la dinámica de estos grupos. Y luego venía lo interesante, ya que estaban reunidos, ¿sí? Ahora sí, a ver, hermano Saulo, vamos a hablar esta tarde libre y claramente acerca del verdadero estado espiritual de nuestras almas. ¿Qué faltas hemos cometido de pensamiento, palabra y obra? De las tentaciones a las que hemos experimentado desde nuestra última reunión. ¿Sí, muchachos? Bueno, ¿alguno de ustedes quiere hablar de su situación espiritual? Todos para atrás. Bueno, y luego esa era la parte general de las reuniones. Wesley comenzaba de esta forma y les decía: vamos a hablar de esto desde nuestra última reunión hasta el día de hoy, a ver cómo están en lo que platicamos. Hermano Saulo, ¿tienes el perdón de tus pecados? ¿Estás en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Hermano Obed, ¿se derrama el amor de Dios en tu corazón? ¿Hay algún pecado interior o exterior que te domina? Hermano David, ¿deseas que te señalemos tus faltas? Hermano Carlos, ¿deseas que se te señalen todas tus faltas clara y llanamente? ¿Deseas que cada uno de nosotros comparta nuestro sentir respecto a ti? Yo creo que así estaban de serios todos, ¿verdad? Como están ustedes, esperando a qué van a decir. Este ejercicio, hermanos, fíjense bien, era el filtro, voy a usar este término, para que un cristiano metodista fuera admitido dentro de las sociedades. Antes ser metodista costaba y tenía que pasar por este filtro, por este ejercicio. Hermano Saulo, ¿deseas que indaguemos a fondo de tu corazón y en lo más profundo de él? ¿Qué pecados has cometido desde la última vez que nos reunimos, hermano Obed? ¿Con qué tentaciones te has enfrentado? ¿Cómo fuiste liberado? ¿Has pensado, dicho o hecho alguna cosa que haya provocado en ti la duda de haber pecado? David, ¿tienes algún secreto que deseas guardar? Me ve con caras como de... Gracias, muchachos. Sí, ya pasaron. Ahora, a la luz de lo que venimos hablando y de lo que Santiago dice cuando exhorta: confesaos unos a otros vuestras ofensas. Este ejercicio hoy lo hicimos de una forma muy precaria, pero en ese momento, cuando estaban reunidos estos hombres, entonces comenzaban a abrir su corazón. Cada pregunta que Wesley les hacía era con el fin de ver cómo está tu interior, cómo está tu salud espiritual. A ver, desde la última vez que nos vimos hasta el día de hoy, ¿cómo te ha ido con tu pecado? ¿Te acuerdas lo que nos contaste?
Y luego Moni decía, sí, pues puros hombres ya. Moni decía, no, pues sigo batallando, vamos a seguir orando por ti. Ya estamos orando. A la siguiente semana, otra vez lo mismo, ¿cómo estás? Pues más o menos, vamos a seguir orando. Pero llega un momento en que entonces era, ¿cómo vas con ese asunto? No, pues no puedo. Pues ¿sabes qué? Dios te bendiga. Lo que Welle buscaba en estos ejercicios eran dos cosas: procurar la vida en santidad, buscar la perfección cristiana a partir de la santidad espiritual. Pero estos ejercicios, hermanos, ayudaban a traer sanidad interior. Cuando estos hombres se reunían en estas bandas y expresaban su sentir, expresaban sus cosas que traían en el corazón, era también una forma de liberación. Desafortunadamente, al día de hoy, yo creo que hay algo que se ha perdido en la iglesia, que tiene que ver con la madurez o la discreción, no sé cómo llamarlo. Porque lo que tú vas a escuchar en esas reuniones es el corazón de alguien que está en dificultades. Si yo expreso que esta semana cometí el pecado tal de cual cosa, lo que yo estoy expresando, quien lo esté escuchando tiene que ser muy maduro en Dios para guardarlo y para entender que eso que me está diciendo necesita de la oración. Vamos a apoyar al hermano que está expresando esto porque tiene esa necesidad. Pero pasa de que desafortunadamente, si dices algo de esa forma, puede pasar de que a lo mejor en una hora ya esté publicado en todos los medios sabidos y por haber. Hermanos, no se trataba de poner en evidencia a nadie. No se trataba de evidenciar, ay, este es más pecador que el otro. Mira, ¿te fijaste lo que dijo? No. Era velar, era cuidar su salud espiritual. Es ver cómo está el corazón. Es ver cómo está tu espíritu. ¿Sí? En una comunidad de creyentes, dentro de la iglesia, es el llamado que hace Santiago: velar unos por otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Sí? La sanidad de la que habla Santiago, el otro tema que está aquí entrelazado en este pasaje, es una sanidad de tipo integral. Una iglesia, una comunidad de creyentes que cuida y vigila el estado espiritual de quienes participan en ella, es y será una iglesia sana espiritualmente. Y sus congregantes tendrán sanidad física y sanidad espiritual. Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Allá atrás hay uno enfermo entre nosotros. Y luego dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El llamado de Santiago es un llamado incluyente, no es un llamado en particular. Santiago no está diciendo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Tráiganse al milagrero, tráiganse al que tiene el don de sanidad, tráiganse al que ora bonito. No, Santiago dice: si alguien está enfermo, si alguien está afligido, háblenle a los ancianos, háblenle a la iglesia, que la iglesia se vuelque en oración hacia ese necesitado. Orar por el enfermo es orar también por la iglesia misma. Escuchen este audio y también prometo que es la última vez que lo voy a poner. A ver si sale esta vez. Pongan atención a este tipo de pronunciamiento. Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad. Y en el nombre de Jesús profetizamos sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos ángeles de sanidad interviniendo tu vida en esta hora.
La semana pasada, en el capítulo 4, que abordamos el tema de la influencia del mundo en la iglesia, hablábamos de muchas cosas y entre ellas tiene que ver esto. Hay una forma, incluso hasta de orar, incluso fuera de todo contexto bíblico, que se ha infiltrado en la iglesia y que daña, confunde, crea de pronto falsas esperanzas o expectativas en aquellos que la reciben. Hay mucha gente enferma hoy en día, hermanos, que está padeciendo algo. Yo escucho estas oraciones y digo, bueno, son consiervos, son pastores, está bien, pero hay algo que no está bien en su forma de expresarse. Yo creo que se necesita ser muy valiente o muy ignorante para decirle a Dios, no te acepto un no por respuesta. O cuando se mandan pedir ángeles de sanidad. Yo no veo en la Biblia que Dios mande ángeles de sanidad. La fórmula que emplea Santiago en el versículo 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es así de simple. En ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni menos en el Nuevo Testamento, no vas a encontrar un milagro de sanidad que no se ha hecho en el nombre de Jesús solamente. Podemos entrar en la plática o en la polémica de que los apóstoles, bueno, ya es otro tema. Pablo, Pedro, Juan, ellos no tenían propiamente el don de sanidad, lo hacían en el nombre de Jesús también. Para que la sanidad sea hecha se necesita tener fe. ¿En qué? ¿En la persona? ¿En la forma de orar? La fe debe estar puesta única y exclusivamente en aquel que verdaderamente sana, en Dios Todopoderoso. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la oración de sanidad, como a la que se refiere Santiago, debe de agradar a Dios y no al hombre que la dice. Es creer que cuando tú oras a Dios por tu dificultad, por tu salud, tienes que creer que solo Él lo puede hacer. Ahora, también tenemos que poner esto en este contexto. Al orar por la sanidad de una persona, no quiere decir que no confiemos o debamos dejar de lado la acción de los médicos o la acción de la medicina. Debemos de tener muy claro que Dios es soberano y que la acción sanadora del Señor no la podemos limitar a una forma, a un estilo o a un tipo de oración o a una persona en este caso, que es una terrible tentación hoy en día, como lo escuchamos. Creer que yo tengo el don de sanidad, creer que con mi expresión, ¿sí? Va a haber sanidad. Dios puede obrar sanidad por medio de la medicina, a través de un tratamiento médico contra cierta enfermedad. Dios da también la sanidad al paciente y eso también es gracia de Dios. Los resultados de tu examen médico, de laboratorio, una tomografía, los rayos X, cuando vas a la consulta, cuando te expiden la receta para tu medicamento, hermanos, en todo ello vemos que es Dios también obrando a través de estas instancias. Pero también hay otra dimensión, que es cuando Dios comienza a actuar, a moverse de una forma sobrenatural en esa necesidad. Y es ahí cuando tú y yo somos llevados, somos empujados a buscar a Dios de esa forma. No se nos debe de olvidar que Dios sigue sanando hasta el día de hoy. Hay poder en la oración de fe que se realiza para pedir sanidad, cuando esta es hecha con fe. Hay poder en una comunidad de creyentes, en una iglesia, cuando los ancianos se levantan, cuando la iglesia se vuelca en oración por una necesidad.
hay poder para arreglarlo, hay poder para sanar. No depende la oración de una sola persona, no depende de la forma de orar, de la forma en que ésta sea elevada. El don de sanidad, lo voy a decir de esta manera, se activa cuando la fe es el ingrediente principal de dicha oración. Pero la fe en aquel que lo puede hacer. Estaba escuchando al pastor Miguel Ángel Núñez hablando de este tema y me llamó la atención unas palabras que este hombre dijo, y con esto voy terminando. Dice el pastor Miguel Ángel Núñez: por alguna razón desconocida o que no ha sido revelada a nosotros, dice, Dios ha unido, fíjense bien, Dios ha unido su soberanía y su providencia a la oración de las personas. Para que pasen las cosas, esta acción de Dios nos fuerza, nos obliga, nos empuja a ir a buscar al Señor. No solo por sanidad, sino por cualquier otra cosa. Hermanos, porque si no fuera así, entonces caeríamos y viviríamos en una muy dañina dinámica de vida. Caeríamos en el pensamiento de decir, ¿para qué oro si Dios lo puede hacer? ¿Para qué voy a orar si Dios va a proveer? Hermanos, cuando tú tienes una necesidad, ¿a quién acudes? A Dios. Somos movidos, somos empujados a buscar a Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios deje de ser todopoderoso por esta acción. Eso es algo que Dios así determinó. Su poder, su providencia, su misericordia están unidas a la oración de fe que tú y yo realizamos. Pero eso no le resta poder, ni le resta soberanía a Dios. Repito, es para que tú y yo busquemos a Dios, para que tú seas movido a buscar a Dios. Porque al final de la jornada, bajo cualquier circunstancia, piensa en esto: eres tú quien necesita de Dios. Eres tú el del apuro. Eres tú el de la necesidad. Eres tú el de la crisis. Eres tú el de la enfermedad. Eres tú el del problema. Y por eso tenemos que buscar a Dios, para que nos ayude, para que nos provea, para que nos sane. Al pensar en estas palabras de este pastor y conectarlas con el relato bíblico, encontramos que es cierto. Hay 3 ejemplos bíblicos, hay muchos más, pero esta tarde nada más son 3 rápidamente que voy a mencionar. 1, la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Sí han leído ese pasaje? Una mujer que estaba enferma, que tenía muchos años de estar en esa condición, y un día al pasar Jesús por donde estaba ella, se acerca y ella dice: si tan solo tocare el borde de su manto. Imagínense en ese momento la fe que esta mujer puso en Jesús. No, es como si ella dijera: no necesito que ponerme delante de Él, no necesito que Él ponga mis manos en Él, yo necesito poner mi mano, alcanzar el borde de su manto. Y Jesús la sanó. O están los amigos del paralítico que lo llevaron en camilla y lo metieron por el techo de aquella casa, ¿se acuerdan también? Esos hombres que llevaban a aquel enfermo, ¿sí? El enfermo fue sanado no por la fe de él, sino por la fe de ¿quién? De los amigos. A lo mejor un día este chico estaba ahí postrado y llegaron los amigos y le dijeron: oye, aquí está Jesús, dicen que sana, ha sanado, ha hecho esto, vamos a ver para que te sane. Y aquel hombre: no, como muchos de nosotros que nos derrotamos antes de empezar algo o nos autocondenamos. No, para que no tiene caso, así estoy bien, ya no tiene sentido, ya mejor me quiero morir.
No, vente, ándale, ahí está Jesús, vamos a ver qué hace. Y lo cargan y lo llevan. Y hacen lo imposible para que ese hombre esté delante de Jesús. Pero por la fe de ellos, él fue sanado. Y luego está el otro caso, el último, el del hijo del oficial del rey. Aquel hombre que también tiene a su hijo enfermo y va con Jesús y le dice: Señor, sánalo, sana a mi hijo. Y el muchacho es sanado no por la fe de él, sino por la fe del padre que le pidió a Jesús por su hijo. No fue sino hasta que ellos fueron a Jesús que el milagro ocurrió. Cada uno de nosotros tiene algo que nos aqueja. Hablamos del tema de la sanidad porque es el que aborda Santiago, pero no es el único tema que requiere fe. Es cualquier problema que tengas. Miren, cuántos chipotes, cuántos dolores de cabeza no nos ahorraríamos si antes de buscar la solución en otros lados corriéramos con Jesús. Cuántas decisiones malas nos hubiéramos ahorrado o nos ahorraríamos si antes de ir a otro lado fuéramos a Jesús. En fe. No vaya a ser como aquella persona que dice la historia que una persona de la iglesia que para ir a su templo tenía que rodear un monte que estaba delante de su casa. Y un día escuchó en la iglesia que alguien predicó sobre esto y escuchó aquello de que si tienes fe le puedes ir a ese monte, desarráigate de ahí y vete al mar. Y dijo: ay, aquí soy. Y luego todos los días salía de su casa y comenzaba a orar ese monte: monte, quítate de ahí porque me estorbas, en el nombre de Jesús. Y todos los días iba y salía y oraba: monte, en el nombre, quítate de ahí, y porque dice la Biblia que así, así. Hasta que un día, mucho tiempo después: monte. Bueno, de todos modos ya sabía que no te ibas a quitar. Es la fe en Jesús. No puedes ir a Jesús, a Dios, a pedirle gracia, favor, ayuda, si vas con el pensamiento de que ni Él lo puede arreglar. ¿Será cierto? Vamos a orar. Póngase de pie. Los que están en casa, dice la Biblia: llamen a los ancianos. Yo sé que en esta iglesia hay ancianos que tienen sabiduría, que tienen conocimiento de la palabra, ancianos a los que tú puedes acudir y vas a escuchar una exhortación cuando sea necesario, una palabra de aliento cuando sea necesario, un consejo a tu necesidad. Yo te invito a que esta tarde hagamos este ejercicio, una oración muy sencilla para empezar. No es algo, ¿verdad? Una oración muy sencilla. Dile al Señor Jesús, dile: Señor, ayúdame a creer más en ti. Ayúdame a no dudar de ti. Es más, rétalo, desafíalo esta tarde. Miren, hace varios años, en el primer campo pastoral que tuve, fuimos a la casa de una joven que tuvo un embarazo de muy alto riesgo y tuvo su bebé prematuramente, y el niño no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Le habían dado ya el diagnóstico y dijeron: es que todo su organismo, su cuerpo está mal,
le falla su corazón, tiene falla en sus riñones, su vista no está bien desarrollada. Y cuando fuimos en aquella casa, en aquella tarde, a verla con las hermanas de la iglesia, estaba esta chica con su bebé ahí en su casa. Y me acuerdo que ella nos platicaba que cuando los doctores le dijeron eso, ella, sin ser cristiana ni creyente ni mucho menos, dice que levantó su vista al cielo y lo único que le dijo a Dios fue: si es verdad que existes, sana a mi hijo. Y lo que empezó a pasar a partir de ahí fue una serie de hechos increíbles. Cuando nosotros ya fuimos a la casa, ya tenía el bebé, porque el bebé no se lo iban a dar. Le habían dicho: aquí se va a quedar, aquí va a morir. Pero ya le habían dado a su bebé en casa. Había empezado a comer, había empezado a respirar por sí solo, estaba en tratamiento para que su vista fuera recuperada. Dios comenzó a hacer algo. Y a veces es lo que nos falta como iglesia. A veces creo que nuestras oraciones deben de ser más agresivas, si cabe la palabra. Clamar a Dios, como dice Jeremías. Y si tú tienes dudas, dile esta tarde: Señor, ayúdame a creer. Cierra tus ojos un momento. Los que están en casa también hagan este ejercicio. En el nombre de Jesús vamos a orar esta tarde por esa enfermedad, por ese padecimiento. Señor, creemos que tú tienes el poder para sanar. Señor, tú nos creaste. Cada parte de nuestro cuerpo, Señor, cada órgano, cada célula que lo compone, aún las partes que a la mano del hombre están escondidas y son difíciles de llegar, Señor, tú las pusiste ahí. Padre, creemos que tú tienes el poder para sanar. Basta una palabra esta tarde, Señor. Basta un pensamiento tuyo en favor de aquel que lo necesita. Basta solamente tu mano de sanidad en favor nuestro. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido por la sanidad de tu iglesia en esta tarde. Por problemas de salud en vías respiratorias, Señor, por problemas en los riñones, males hepáticos, Señor, por todo tipo de cáncer que haya sido diagnosticado. Padre, en esta hora, por los músculos cansados, los huesos desgastados, Señor, por esa presión arterial, Señor, fuera de control. Dios, en el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor, a tu iglesia en esta hora. Trae sanidad, Señor, a los cuerpos maltratados, cansados por la enfermedad, porque ciertamente, verdaderamente, tú llevaste nuestras enfermedades, padeciste, sufriste nuestros dolores, y por tus llagas, por tus heridas, hemos sido sanados. Señor, si hay alguien en esta iglesia, en esta hora, fuera de la iglesia, que en este momento esté elevando esta oración hacia ti, Padre, extiende tu mano de sanidad en ese lugar.
Extiende tu mano de sanidad, Señor, en esa infección, en esa llaga, en esa enfermedad, Señor, en ese abatimiento del espíritu, del alma, Señor, en esa ansiedad, en esa falta de paz, Señor, en esa cama del hospital donde se encuentran nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús, trae libertad, Señor, al espíritu oprimido. En el nombre de Jesús, Señor, trae un renuevo de salud a los cuerpos enfermos. Te lo pedimos en esta tarde, Señor bendito, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro sanador, Señor. Porque tú eres nuestro sanador, Señor bendito. Porque no hay nadie más a quien podamos acudir. En el nombre de Jesús. Ahora yo te voy a invitar, te voy a pedir que seas como el amigo de aquel paralítico y piensa en alguien y dile a Dios en esta tarde: Señor, te pido por la sanidad y di su nombre. Tal vez no está aquí hoy, tal vez está en otro lugar, está en un hospital, está en casa. Pide por él en esta tarde. Tal vez él no tenga fe, pero tú sí tienes fe en esta hora. Pídele al Señor: Señor, te rogamos por la vida de, y di su nombre. Díselo al Señor en esta tarde. Padre, ten misericordia de mi madre en esta hora, Señor. Pon tu mano de sanidad en ese cuerpo, en esa llaga dolorosa, Señor, que le aqueja. Dios, pon tu mano tierna y misericordiosa en esa parte de su cuerpo. Sana, Señor, da alivio, da descanso, Señor, a tu hija. Te ruego por la sanidad de mi familia, de mi esposa, Señor, de mis hijos. Señor, que sigas cuidando de ellos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora, Señor, por tu sanidad, Señor bendito.